Muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando y si pueden ver la presentación. Buenos días, profe, sí, señora. Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy para nuestra clase? La clase va a estar dividida en dos momentos. La primera, voy a explicarles a ustedes, yo les había mencionado la semana pasada que mi idea, y digamos que siempre hago esto con esta asignatura, de hecho es con la única asignatura que lo hago, porque yo sé que en realidad todos los temas que abordamos durante todo el semestre son muchísimos y en el momento en que llega la hora del examen, pues ustedes se sienten a veces súper saturados con esa cantidad de temas. Yo trato digamos, de desglosarles los temas en las diapositivas de unas formas que les permita a ustedes y les ayude, digamos, en el momento en que vayan a estudiar para el examen, ¿sí? Pero es la asignatura que más tiene temática, ¿sí? Entonces, por eso siempre en esta asignatura la única colaboración que yo le he brindado a los estudiantes es basarse en un tema de actualidad, que en este caso vamos a hablar hoy un poco sobre la ruta de seda de China. ¿Qué quiero con esto? La primera, digamos que la primera hora de clase prácticamente, o los primeros 40 minutos de la clase van a estar enfocados a ese tema. Resulta, pasa y acontece, ya les voy a decir cómo va a funcionar el tema de la ayuda para los que deseen hacerlo, ¿no? Esto no es obligación para nadie, es para el que quiera ir asegurando pues ya su nota, un uno en el examen, un punto adicional en el examen, pues una unidad completa en el examen, pues ya es de libre decisión si quieren hacerlo o no. Sí, esto no es algo obligatorio para nada. Resulta que la ruta de seda de China, digamos que fue una red de rutas comerciales tanto terrestres como marítimas que empezaron a conectar China con Europa, con Asia Central, con India, con África, con Medio Oriente, mejor dicho, era prácticamente conectar China con gran parte del mundo. Un segundo, que por acá se siguen conectando. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues resulta que la idea de crear en esos momentos esta ruta, pues era para poder hacer intercambio de bienes, de culturas, conocimientos, y le pusieron el nombre digamos, de la ruta de la seda, porque en esos momentos la seda china era uno de los productos más valiosos y de ahí fue que sacaron el dichoso nombre, ¿sí? Pero ¿qué pasó después? Ay, un segundo, que por acá se siguen conectando. Espérenme porque. Listo. Ya. Entonces, como les decía, resulta que China, y digamos que ahí es donde está la pelea. Ustedes saben que Estados Unidos es potencia número uno a nivel mundial y China siempre ha querido sobrepasar a Estados Unidos y tener como ese poder. Pues la estrategia de China siempre fue a través del comercio, ¿sí? Entonces, cuando empezó lo de la ruta de seda, pues sí, comercializaban especies, que porcelanas, que papel, que metales, que piedras preciosas, perfumes, mejor dicho, de todo. Pero a medida que fueron pasando, digamos, los años, pues digamos que esto se convirtió en un megaproyecto, ¿sí? O sea, por ruta terrestre ya China podía llegar a Asia Central, podría llegar ya llegaba a Irán, a Turquía, en Europa podía llegar hasta Italia por ruta marítima, incluso ya pasaban, digamos, de unos puertos chinos, ya llegaban al sur de China, llegaban a la India, llegaban a África, a Europa, a otros países de Europa. O sea, esto fue cogiendo tanta fuerza que, digamos, el poder con el que, digamos, está China en estos momentos es que está llegando prácticamente a todo el mundo, ¿sí? Este megaproyecto inició oficialmente, creo que fue en el 2013 y digamos que abarcaba mucha infraestructura y demasiada cooperación internacional para poder conectar China pues con más de 150 países que digamos ese era el foco, ¿sí? Entonces empezaron a mirar todo sobre carreteras, ferrocarriles, puertos, parques industriales, corredores económicos, o sea, una magnitud de proyecto que cuando ustedes vean este documental hoy,
Créanme que ahora se van a dar cuenta por qué. Ahora todo lo que está a nuestro alrededor es chino. Todo es hecho en China, ¿sí? Entonces, como empezó a tomar tanta fuerza China con esto del comercio, con ya tener una conectividad global, prácticamente, digamos que liderar en cuanto a comercio internacional con todos sus productos, allí fue cuando empezó pues a existir también ciertas problemáticas, porque de todas formas ustedes saben que cuando un mercado se inunda de ciertos productos, en este caso los de China, hay mercados nacionales que se ven afectados, ¿sí? Vayan y miren ahora las famosas misceláneas que existían antes, ahora ya todo es esto, todo a 5.000, todo a 3.000, los paisas, pero todo lo que se ve allí es de China. ¿Sí? Todo es de China. Entonces, em, digamos que algunos países dijeron, no, pues coloquemos impuestos a los productos de China. Pues a China se le hace fácil coger y cambiar la ruta, e irse por medio de otros países hasta hacer llegar el producto y evadir aranceles. Mejor dicho, ha hecho que muchos mercados locales, empresas locales de varios países se vean muy afectadas. Pero China ya tiene poder en esto, cada vez tiene más control sobre esto. Y ahora llega nuestro nuevo presidente Trump en Estados Unidos y quiere controlar esta situación, ¿sí? Un momento que por acá llegó alguien. Entonces, ¿qué sucede? Claro, ¿cuál es el riesgo que tiene en estos momentos Estados Unidos? Que si China sigue al ritmo que va, pues va a llegar el día en que pueda sobrepasarlo y tener más poder y más influencia y llegar a ser la potencia número uno. Y es algo que obviamente Estados Unidos no quiere. Entonces, ¿cuál es la idea de este tema que es de los más importantes a nivel internacional hoy en día? Que ustedes conozcan y que en realidad también sepan cómo se va a volver esta situación ahora con todas las decisiones y digamos todas las estrategias que va a empezar a implementar Trump. Entonces, la idea es este documental es muy largo, son como 2 horas. Hoy solo vamos a ver 40 minutos de ese documental. Yo les voy a dejar el enlace para que terminen de verlo y en realidad ustedes sepan qué es lo que está pasando a nivel mundial con el comercio, ¿sí? Porque de nada les sirve a ustedes aquí aprender de culturas de países y que cómo exportar un producto, si en realidad los que son y llevan la delantera y son los fuertes en liderar comercialmente a nivel mundial con sus mercancías, pues es China a través de esta ruta de la seda. Entonces, necesito que ustedes aprendan y conozcan muy bien este tema. Y las personas que quieran, como les dije, esto es voluntario, que quede claro, no es obligatorio. Y ahí digamos que con las razones que les explicaba al inicio del día de hoy, pues las personas que quieran pueden hacer un análisis de máximo 2 páginas el análisis donde expliquen qué es lo que está pasando y hasta dónde está llegando hoy esta ruta de la seda y cuáles son las posibles medidas que va a tomar Estados Unidos para empezar a controlar esta situación. ¿Sí? Entonces, ese análisis que básicamente resuma lo que es la ruta de la seda, cómo se encuentra actualmente y lo que se viene con esta, digamos, problemática, ¿sí? Que al principio pues no se veía como problemática, sino se veía obviamente como la gran oportunidad de tener un comercio con China. Un segundo, por aquí está llegando alguien más. Listo. Entonces, para quienes deseen hacer este análisis, esto pueden obtener hasta un 1, una unidad completa ya ganada para el examen final. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a ver 40 minutos, esta primera parte del documental, la segunda parte yo les doy el enlace para que lo vean en sus casas y tienen plazo para presentar esto hasta una semana antes del examen final, ¿sí? Hasta una semana antes del examen. Los que quieran, los que deseen y los que, digamos,
quieran como ir asegurando pues nota para ese examen final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verlo y posterior a eso vamos a ver la matriz de selección de mercados, la, digamos, la propia, pues, para analizar mercados internacionales. Les voy a explicar los criterios, cómo van a desarrollar esa matriz. Mejor dicho, les voy a explicar, me voy a enfocar en la otra mitad de la clase exclusivamente a explicar todo lo correspondiente al trabajo número 3. ¿Listo? Dime, Julie. Era eso, profe, lo que estaba diciendo al final, que quería adelantarme de qué manera se presentaba ese análisis. Ah, ok, no, el análisis es, no, son dos cosas aparte. Una cosa es el producto 3, que se los voy a explicar durante la otra mitad de la clase el día de hoy. Y en cuanto al análisis, para poder ir cogiendo nota, pues para el examen final, es esto en un documento en Word, máximo 2 páginas, ¿sí? Le colocan su portada y máximo 2 páginas de contenido donde ustedes hagan un análisis de esta situación que van a ver acá, que estoy seguro que a muchos les van a sorprender y no tenían ni idea porque es que ya estamos invadidos, no solo acá en Colombia, porque como les digo, o sea, esto son 150 países donde China está llegando prácticamente a invadir con su mercado, con sus productos, porque ustedes saben que en China se fabrica de todo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Además, antes, pues uno tenía la percepción de que, ay, no, lo de China, no, eso muy mala calidad. Ay, no, lo de China, no, eso no compre nada chino. Pero ya China está en la capacidad de producir en la calidad que usted quiera, calidad baja, media o alta, el producto que usted quiera. Entonces, esa percepción que teníamos antes de que lo hecho en China es malo, pues ya eso no es así, ¿sí? Entonces, por eso es que China ha logrado capturar los mercados en tantísimos países, porque es perfectamente fácil ellos competir con los precios que tienen, con la calidad que ya logran tener en los mercados de cualquier otro país, ¿sí? Con la producción de los mercados locales. Entonces, esto está pasando de castaño oscuro, como dicen por ahí, cada vez va tomando más fuerza. Entonces, créanme que de todos los temas que podamos abordar a lo largo de esta asignatura, este viene siendo de los más importantes y de lo que ustedes más tienen que aprender, porque básicamente en el momento en que uno ya quiera entrar a un mercado internacional, tiene que pensar y tener la percepción de que hay que competir con China. ¿Sí? Así usted diga que se quiere ir allí para Uruguay, no pasa nada. No importa el país que usted escoja. ¿Sí? Entonces vamos a ver esta primera parte del documental. Les doy el enlace del resto del documental, que es otro enlace diferente para que puedan terminar de verlo. Ya saben, máximo una semana antes del examen para entregarlo. El análisis, quienes deseen, cómo me lo van a entregar, me van a enviar un mensaje a través de la plataforma con el análisis adjunto, porque ustedes saben que esto es una ayuda, esto es algo externo, esto no está estipulado en el guión, esto no está configurado en plataforma, o sea, esto es, como quien dice, mi única ayuda hacia ustedes y en realidad, como les decía al inicio, esto solo lo hago con esta asignatura porque la cantidad de temas que ustedes tienen que estudiar para el examen es mucho y yo soy consciente de eso. Y también soy consciente que cuando tienen mi examen están estudiando para otros exámenes en la misma semana. Entonces, en realidad, yo sé que ustedes están casi a puertas de salir y lo que menos quiero es que muchas personas se vayan a quedar en la asignatura y la única ayuda que yo les puedo brindar es esa, ¿sí? Porque ya el resto depende 100% de cómo ustedes presenten el resto de trabajos y cómo les vaya en la materia. ¿Que hay personas que se han quedado en esta asignatura? Sí, se han quedado. No muchos, normalmente se quedan 2, 3 personas, pero porque no les va bien en los trabajos o dejan de presentar aunque sea un trabajo. Con un trabajo que ustedes dejen de presentar en esta materia, créanme que ya se vuelve difícil pasar porque el porcentaje de un trabajo más el porcentaje del examen final es prácticamente la mitad de la materia, ¿sí? Entonces, por eso es que, digamos,
en esta asignatura utilizo este mecanismo. Entonces vamos a ver esta parte del documental y después nos centramos en todo lo que tiene que ver con la matriz de selección de mercados y explicarles todos los criterios o factores que se entran a analizar para escoger adecuadamente un mercado internacional. ¿Listo? Regálame un segundo, voy a revisar. Esto se va a descargar. Voy a revisar el sonido. Si no se escucha o no se ve, por favor, me avisa. ¿Sí se está escuchando bien ahí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, ok. Bueno. El megaproyecto chino, la nueva ruta de la seda, generaría una red comercial entre China y el mundo. Podría cambiar el viejo orden mundial. Estamos convencidos de que una China más abierta se integrará aún más en la comunidad mundial. Esto producirá oportunidades de desarrollo y riqueza para China y el mundo entero. China invierte en puentes, puertos, líneas ferroviarias y carreteras por todo el mundo. Más de 70 países ya forman parte de la ruta de la seda. En Europa, los chinos también son bienvenidos como inversores. El puerto de El Pireo está en manos de China desde hace unos años, y los chinos también están interesados en Trieste, Italia. Italia es muy importante para China. Se encuentra en el centro del Mediterráneo, frente a África. Es un punto estratégico en la nueva ruta de la seda. Para los chinos, el Pireo es la esmeralda del Mediterráneo. Los críticos advierten que con esta ruta de la seda, China consolida su supremacía en el mundo y divide Europa. Hacer negocios con un país que no respeta los derechos humanos supone una declaración política. Estás diciendo que no te importan. La vida en grado se detuvo durante meses debido a la pandemia de coronavirus. Hasta hoy vienen pocos visitantes a este puesto de playa, pero Ricardo Ronquiato se alegra de poder volver a trabajar. Él y su familia fueron los primeros contagiados de COVID-19 en el pueblo. Nos sentíamos leprosos. Esta es una comunidad pequeña. Es una zona turística famosísima en verano, pero en invierno los lugareños nos quedamos solos en la isla. Y en una isla todos se conocen. Por eso al principio era un asunto serio para todos tener aquí una enfermedad así, pues no se sabía qué produciría. Entonces, a Ricardo y a su familia les daba seguridad una cosa por encima de todo: la ayuda que venía de China. 31 toneladas de equipos, ventiladores, ropa de protección, mascarillas y medicamentos necesarios con urgencia, así como personal médico. Poder blando de China. Algunos lo llaman la ruta de la seda de la salud. Me sentí seguro porque China vino a ayudarnos. Si alguien ha experimentado el mismo problema antes que tú y tiene soluciones que quizás tú no tengas en ese momento, eso te da seguridad
porque aún no sabes cómo resolverlo. China como la salvación en un momento de emergencia. Armado políticamente o no, el simbolismo funcionó en el caso de Ricardo Ronquiato y su familia. También porque en la primera fase de la pandemia no hubo ayudas de la Unión Europea. Vimos una China que al principio experimentó una verdadera catástrofe, porque la pandemia allí fue realmente devastadora. Y a pesar de eso, nos ofrecieron ayuda. Eso nos demostró que estaban preparados, que son una potencia y que no le temen a nada ni a nadie. El puerto más importante de Grecia, el Pireo, está en manos chinas desde 2016. China ha invertido en el puerto desde la crisis financiera de 2008 y ha generado una historia de éxito económico. Durante este tiempo, el volumen de mercancías se ha multiplicado por 10. Los trabajadores del Muelle 1 estaban aquí antes de la llegada de los chinos. Vivieron el cambio de primera mano. Estoy orgulloso de ser un trabajador portuario. Es un trabajo honesto que me permite alimentar a mi familia. Fotis Panayotopoulos trabaja en el Muelle 1 del puerto desde 2005. Como todos aquí, se manifestó contra la toma de posesión del puerto por parte de la empresa estatal china COSCO. Desde la privatización todo es un caos. Desde que llegó aquí un inversor al que solo le interesa el lucro y nada más, nuestra situación ha cambiado. Antes de la privatización del puerto, nuestro trabajo era mucho mejor y más sencillo. Antes trabajábamos en grupos fijos, siempre en pareja. Como ahora falta gente, ya no se puede. Ahora nos vemos obligados a trabajar el doble. Se ha eliminado 1 de cada 6 turnos. De hecho, también se han creado nuevos puestos de trabajo, pero casi ninguno con la misma seguridad social de los antiguos trabajadores. Ellos, los orgullosos trabajadores portuarios griegos, trabajan en un puerto que ya no es el suyo. En nuestra opinión, privatizar el puerto más grande del país fue un error estratégico. Grecia es un país con una enorme cantidad de islas. Los puertos no solo desempeñan un papel central en la vida económica, sino también en la vida social. Contribuyen a la unión de las personas. Grecia tuvo que privatizar el puerto. Era un requisito de la Unión Europea para superar la crisis de la deuda griega. Gogos y sus hombres se lo reprochan a Alemania y a la Unión Europea hasta el día de hoy. Gogos ahora intenta salvar lo que se pueda. Ha comenzado una lucha por la seguridad social de su gente. Mi padrino ha recibido la pensión estatal. Sí, porque calculan cuánto tiempo trabajaron para el puerto mientras aún era estatal. Pero, ¿qué sucederá ahora? Son para los mayores, no para nosotros. No, como te digo, mi padrino tiene la pensión estatal. Pero, ¿qué sucederá cuando termine la privatización? Sí, porque está jubilado. ¿Está jubilado? No. No hay forma de que sea así. Sin embargo, hace tiempo que su sindicato no representa a todos los trabajadores portuarios. Para Gogos y sus hombres es difícil defenderse de la amenaza de la subcontratación o los contratos temporales. No sé por cuánto tiempo más podremos mantener el modelo de trabajo con empleados fijos y con trabajo digno y seguro. Solicitamos una entrevista con la administración china del puerto. Pero es el vocero de prensa griego quien nos explica por qué este puerto es tan importante para la nueva ruta de la seda china.
El Pireo es el primer gran puerto europeo después de cruzar el Canal de Suez. Para las compañías navieras es muy importante poder entrar en él y realizar transbordos. Las grandes naves que llamamos barcos nodriza vienen del este de Asia y se detienen en el Pireo para dejar aquí sus mercancías, containers, autos, lo que sea. Luego barcos más pequeños, que denominamos barcos alimentadores, cargan las mercancías y las redistribuyen en otros puertos del Mediterráneo o del Mar Negro. Los trabajadores portuarios solo se benefician de forma limitada de este éxito. Del 70 al 80% de los containers solo se transbordan. Eso no crea más puestos de trabajo. Las ganancias del puerto en crecimiento son para el propietario del puerto, la empresa estatal china COSCO. Los griegos no obtienen nada. En mi opinión, se trata de la expansión del capitalismo chino. El Estado chino tiene mucho dinero a su disposición y esta es su forma de expandirse e imponer su estatus, su posición en el mundo. No puede pasarse por alto que China es una potencia mundial. No se puede ser indiferente ante eso. Quien camina por las calles de Italia y luego por las de Shanghái no necesita un análisis económico para comprender que algunos países tienen un crecimiento del 0%, como Italia, y otros un crecimiento del 8%, como China tuvo en el pasado. Se ve de inmediato. He sido testigo de enormes cambios sociales y económicos allí durante los últimos 10 años. Después regresé a Europa y no vi cambio alguno. Y cada vez que regreso a Shanghái, al cabo de varios meses, tengo que mirar el mapa del metro, porque seguro que hay líneas nuevas. A Michele Geraci lo llaman Señor China. Negoció con China el acuerdo de la Ruta de la Seda como subsecretario de Estado del Ministerio de Economía italiano. Viaja constantemente entre ambos países. Trabajó como banquero de inversiones y durante 10 años vivió en Shanghái, donde era profesor de economía. La pandemia de coronavirus lo obliga a hacer sus negocios con los chinos a través de videollamadas. Yo también lo espero. Soy siciliano. Cuento con China y espero que nuestra cooperación ayude a aumentar la industria del turismo en Sicilia. El año pasado tuvimos aquí al presidente Xi Jinping. Sicilia quiere recibir a turistas chinos y los chinos sienten mucha curiosidad por Italia. Ahora ya ha dejado su cargo político. Solo estuvo 15 meses en el gobierno, pero la declaración de intenciones que negoció con China sigue vigente. Cuando llegué al ministerio, me hice cargo del proyecto y lo resolví lo más rápido posible. Elaboré el acuerdo final con los chinos, lo firmamos y lo implementamos. Estoy seguro de que esta es la mejor oportunidad económica posible para Italia. Cooperar y hacer negocios con China. Este acuerdo sobresaltó a Europa. Después de todo, Italia es miembro fundador de la Unión Europea y miembro de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN. Muchos ven en esta firma una violación a los pactos anteriores. Por otro lado, la lógica del gobierno italiano en ese momento fue puramente económica. Los otros países también hacen negocios con China, aunque sin un acuerdo oficial. No veo ningún conflicto con la estrategia europea. La gente no debería preocuparse de que, si China invierte, tengamos que darle algo a cambio.
China ha invertido en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, España, Malta, Estambul, Grecia y Reino Unido. Los chinos tienen acciones en los principales puertos europeos. Yada Messetti es sinóloga y escritora. Vivió en China durante 6 años y observa la evolución de la nueva ruta de la seda con una mirada crítica. Opina que el gobierno italiano intentó obtener una ventaja económica, pero subestimó la dimensión política del proyecto. Para los chinos, este fue el reconocimiento del proyecto político por parte de un miembro del G7. Eso tuvo una gran importancia propagandística en China. La nueva ruta de la seda es claramente un proyecto económico y, como todos los proyectos de la historia en China y en Estados Unidos, no es una obra benéfica. Por eso les interesan particularmente infraestructuras críticas como los puertos. China está intentando abrirse paso en todo el mundo. También Trieste, en el noreste de Italia, podría convertirse algún día en un importante centro logístico para el comercio chino. Francesco Parisi es empresario. Actualmente trata de encontrar un nuevo inversor para construir una segunda terminal de containers en Trieste. Para construir una terminal de containers adecuada, necesitamos unos 300 millones de euros. Estamos dispuestos a negociar con las partes interesadas si quieren seguir desarrollando la terminal con nosotros. Y puedo decirles que llevamos mucho tiempo negociando con los chinos. El puerto de Trieste quiere seguir creciendo. Hasta ahora, aquí solo se cargan 790.000 containers al año. En el Pireo se mueven 6 veces más. La empresa de Francesco Parisi lleva casi 200 años activa en el negocio del transporte en Europa y en todo el mundo. Es la 8ª generación que dirige la empresa, junto con su hijo. La naviera sobrevivió a 2 guerras mundiales, pero los desafíos actuales no son menores, dice Parisi. Asegura que para participar, hoy hay que tener rutas a Asia. Eso no significa que les demos preferencia a los socios comerciales chinos. La realidad es que China ha crecido y es el socio comercial número 1. Y lo que hacemos es precisamente logística, que está muy vinculada al comercio internacional. Así que no podemos cerrar los ojos ante lo que ocurre. Queremos participar. Esa es la sencilla respuesta. Parisi y su hijo también han invertido en China. Ahora generan 2/3 de su facturación con clientes asiáticos. Por mucho que la tradición de la vieja Europa palpite en ellos, son parte de la nueva ruta de la seda china ya desde hace tiempo. Europa ya no es el centro del mundo. Ya hace mucho que no lo es. Tenemos que aprovechar las oportunidades allá donde surjan y donde encontremos socios que no solo quieran ganar dinero, sino que estén dispuestos a compartir los mismos valores. El problema para el puerto de Trieste es que China puede ser una oportunidad, porque por supuesto China tiene la intención de realizar inversiones e Italia las necesita. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado al hacer un acuerdo con China, porque tiene un enorme poder económico y puede llegar a aplastarte. Petros Chang espera visitantes de China.
Soy como un puente entre dos países, entre dos pueblos. A los chinos les gusta mucho venir a Grecia porque quieren saber más cosas sobre la antigüedad, la mitología y la historia. Por eso adoran Grecia. Ambos países se asemejan en que tienen una larga historia. Las raíces del mundo oriental están en China. Las raíces del mundo occidental están en Grecia. Antes de la pandemia siempre había movimiento a los pies de la Acrópolis. Chang tenía grupos todos los días. El número de turistas chinos en Grecia crecía cada año. Este año se esperaban 800.000. Debido al coronavirus, no llega ni uno solo. El turismo también es una pieza del rompecabezas de la nueva ruta de la seda de China. Petros Chang también lo piensa, porque los turistas chinos traen dinero y a menudo se convierten en inversores a largo plazo. Primero tiene que pasar el coronavirus. Después, Grecia necesita capital. Y China tiene capital. El Estado chino tiene mucho dinero y quiere invertir en Grecia. China vino a Grecia con buenas intenciones, no como el mundo occidental colonizó Asia o África en el pasado. La postura de China es: voy e invierto para que tú te beneficies y yo también. La industria inmobiliaria se está beneficiando como casi ningún otro sector del acuerdo de la ruta de la seda con los chinos. Y es que, para atraer fondos extranjeros, el gobierno griego emite desde 2013 lo que llaman visa dorada. Bienvenido. Este apartamento está en el 5º piso. Bienvenidos a este encantador apartamento en el corazón de Atenas, rodeado de los mejores barrios de la ciudad. Hemos incorporado un tercer dormitorio y otro baño. Esta es la sala de estar, muy amplia y completamente amueblada. Quien invierta al menos 250.000 euros en una vivienda en Grecia recibe un visado europeo. El programa Visa Dorada también existe en otros países del sur de Europa, pero en ningún lugar ha tenido tanto éxito como en Grecia, probablemente porque aquí es más económico. Aquí puedes ver el balcón. También tiene balcón con una vista maravillosa. Aquí puede disfrutarse del café de la mañana. Aquí puedes hacer una parrillada, es muy amplio. El comprador puede tener todo este espacio con sol y vista por relativamente poco dinero, al menos para ellos. En los últimos 5 años, Grecia ha concedido a ciudadanos chinos unas 6.000 visas doradas y mucho espacio habitable. El programa de visas doradas ha cambiado el mercado inmobiliario en Grecia. Los chinos fueron los primeros inversores extranjeros en venir después de la crisis financiera griega. Ellos fueron los primeros en traer dinero al país comprando apartamentos. Después de la crisis de 2008 a 2012, nadie compraba en Grecia. Los precios se desplomaron. La mayoría de los propietarios chinos no quiere aparecer ante la cámara. Algunos vienen a Europa por motivos políticos, otros desconfían de los medios de comunicación. Y es un secreto a voces que también están relacionados el lavado de dinero y la corrupción. La Unión Europea ha criticado duramente este programa. Nuestros clientes suelen pertenecer a la clase media de rápido crecimiento en China. Vienen para asegurar su futuro en Europa, para dar a sus hijos la oportunidad de vivir aquí y para poder jubilarse aquí. A través de un abogado de Atenas, contactamos con una propietaria de Shanghái que se encuentra en una disputa legal por su apartamento en Atenas.
Toda su familia ahorró con esfuerzo los 290.000 euros que costaba. En su país buscan clientes como ella, Grecia como inversión, como libertad de desplazamiento para toda la familia en todo el espacio Schengen, algo maravilloso incluso en tiempos de pandemia. Me gustan el clima y el estilo de vida griegos. Grecia es un país con una larga historia. Con la visa puedo comprarme parte de ese estilo de vida. Hay muchos chinos que están haciendo esta inversión, incluso entre mis conocidos. La pandemia de coronavirus ha frenado el mercado inmobiliario y por ahora se ha suspendido el programa de visas doradas. Viajar sin fronteras en un mundo globalizado. Poder vivir entre Shanghái y Atenas está a prueba. Pero los agentes inmobiliarios no quieren que se acabe este mercado globalizado. Una vez que la situación se calme, estoy seguro de que los chinos volverán a comprar apartamentos. Como dije, la clase media está creciendo rápidamente. No veo ninguna razón por la que esto deba detenerse. Casi ninguna mercancía se comercializa tan directamente como los productos del mar en el mercado de pescado de Atenas. La mayoría de las mercancías en Europa llegan de Asia a través del Canal de Suez. Los ciudadanos de la Unión Europea se benefician enormemente de la importación de productos chinos económicos. La crisis del coronavirus mostró cuánto depende Europa de estas importaciones, cuando repentinamente escaseó el material de protección. China era la fábrica del mundo. Nosotros fuimos allí, compramos productos a bajo precio, explotamos a los trabajadores chinos. Y mientras hacíamos eso, los chinos aprendieron de nosotros y comenzaron a hacerlo por su cuenta. En la carrera tecnológica nos superaron en muchas áreas. La ruta de la seda china se basa precisamente en esto. Las inversiones en puertos, puentes o carreteras sirven en última instancia para vender mercancías desde China. Estados Unidos sigue siendo el socio comercial más importante de la Unión Europea. Sin embargo, el comercio con China se ha triplicado en los últimos 20 años. China ha estado invirtiendo en el puerto de El Pireo desde 2008. Desde 2016 tiene la participación mayoritaria en el puerto y dispone de la puerta de entrada a Europa perfecta. Con los chinos, El Pireo se ha convertido en los últimos años en el puerto más grande del Mediterráneo. Y tienen aún más planes. Quieren hacer de El Pireo el puerto más grande de Europa. Han prometido 600 millones de euros para los próximos años. Nací y crecí en El Pireo. Es una ciudad que amo. Me he sentido conectada al mar y al puerto desde que era muy pequeña. El lugar donde nos encontramos ahora mismo es importante para nosotros, no solo por su encanto y la atmósfera que desprende ahora que está abandonado, sino porque es un parque que tiene acceso abierto al mar y porque logramos conservarlo como parque público con acceso al mar. Anastasia Francescaki ha luchado durante mucho tiempo para que la antigua zona portuaria vuelva a poder ser utilizada por la gente de El Pireo. Está convencida de que el puerto les pertenece a los vecinos. Como vocera de política marítima del partido Syriza, critica el compromiso de los chinos. Asegura que las grandes inversiones chinas tendrán consecuencias políticas para su país.
Existe este tipo de consecuencias. Y estas consecuencias no dependen del gobierno que esté actualmente en el poder. Por ejemplo, cuando la Unión Europea quiso aprobar ciertas resoluciones sobre la expansión de China en el mar de China Meridional, aquí había un gobierno de izquierda que tenía dudas al respecto. Rompiendo un tabú político, Grecia, miembro de la Unión Europea, se pone del lado de los chinos. Tampoco hubo críticas desde Grecia al proceder chino en Hong Kong. El dinero te hace dependiente, dice Francescaki. Está especialmente preocupada por el conflicto en la Unión Europea en cuestiones sobre China. La idea de que Europa debe tener una sola opinión respecto a China poco a poco está ganando terreno. Europa aún no ha tomado una decisión unificada sobre cómo tratar con China y cuál es su actitud hacia China. Europa no tiene un análisis claro de lo que está haciendo China. China es un Estado que se comporta de manera diferente a los países occidentales. China implementa cierta política en el sector económico. China tiene herramientas que Europa ya no tiene, a saber, las empresas estatales chinas, y China las usa claramente como una herramienta. El desacuerdo de Europa salió realmente a la luz con la crisis del coronavirus. Italianos como Riccardo Ronchiato también lo han advertido. China aprovechó este momento y envió ayuda deliberadamente. Europa ha aumentado sus programas de inversión, pero mucho más tarde. Para pequeñas empresas como la de Ricardo, esta ayuda pareció llegar demasiado tarde. Hubiese deseado una Europa unida, como todos profesan. La unión hace la fuerza. Quisiera una coordinación general. Me hubiese gustado que aquellos que tienen más posibilidades ayudasen a los demás. Una verdadera Europa. Al final no fue así. Todos cerraron sus fronteras y dijeron, arréglenselas ustedes mismos. Eso demostró fundamentalmente que no podemos hablar de una Europa. Quien venga a Trieste todavía puede sentir el antiguo encanto de la monarquía de los Habsburgo. Hace 100 años, esta ciudad portuaria era un punto neurálgico hacia Europa del Este. La cortina de hierro cortó estos lazos comerciales durante décadas. Ahora quiere recuperar su antigua gloria. ¿Con ayuda de los chinos? En el acuerdo de la Ruta de la Seda con los chinos en marzo de 2019, Trieste estuvo en el centro de atención. El norte de Italia se convertiría en un importante lugar de transbordo para las exportaciones chinas, se dijo. Para el director del puerto, Zeno D'Agostino, el interés de China por Trieste es prueba de la creciente importancia de su puerto. La economía de Europa del Este está creciendo con fuerza. Desde el puerto de Trieste se accede muy rápidamente a todas esas naciones. Es muy simple. Observando el mapa, se ve que desde Trieste se puede llegar a Hungría, Alemania y Austria mucho más rápido que a través de los puertos del norte de Europa. Aún más que en nuevas plataformas portuarias, la ciudad invierte en su red ferroviaria. Construida ya hace más de 100 años, es una conexión directa con Europa del Este que solo hay que reactivar. Pero una y otra vez resaltan. Son bienvenidas las inversiones de China, pero el puerto de Trieste no se venderá por completo. Lo que hace 2 o 3 años hubiese sido un acuerdo puramente económico, hoy es una cuestión geopolítica. Si se vende la administración portuaria, sencillamente se está diciendo, este territorio ya no nos pertenece.
Eso sucedió en Grecia. Aquí nunca se planteó. Aquí quien manda es la administración portuaria. Yo soy su presidente, un italiano, y dependo directamente del ministro responsable. No venderemos una parte tan estratégica del puerto. Trieste, la ciudad portuaria a orillas del Adriático, se ve de repente en medio de un conflicto global. Y es que cada inversión china en Europa enfurece a Estados Unidos y alimenta la disputa comercial entre este país y China. Francesco Parisi se ha decidido por un inversor. En el futuro no ampliará el puerto con los chinos, sino con un inversor europeo, el puerto de Hamburgo, por razones puramente económicas, subraya. Sin embargo, no puede negar que siente presión política. Parisi, que vivió la Guerra Fría, teme nuevos enfrentamientos. Ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China y la posibilidad de otra Guerra Fría me causa temor. Personalmente, como empresario y como ciudadano de la Unión Europea. El comercio internacional, por supuesto, puede ser un puente que ayude a mantener la paz. El debate sobre qué papel jugará Europa en este conflicto comercial entre Estados Unidos y China hace tiempo que ha estallado, no solo en la economía. Espero que haya un liderazgo europeo, porque si no, Europa corre el riesgo de convertirse en el campo de batalla de China y Estados Unidos. En cambio, Europa puede ser el tercer actor en la arena mundial y espero que decida hacerlo. La política en Roma también empieza a posicionarse respecto a China. Hasta ahora, las violaciones de los derechos humanos no eran un motivo para restringir la actividad económica. Sin embargo, hay críticas en todo el mundo. Estos tres políticos italianos forman parte de la Alianza Interparlamentaria sobre China. Exigen una política más estricta con este país. Hacer negocios con un país que no respeta los derechos humanos supone una declaración política. Estás diciendo que no te importan. Necesitamos una iniciativa europea común. Incluso una Europa unida es demasiado pequeña para negociar con China de igual a igual. Un país individualmente no puede tener una asociación sólida con China. Eso está claro. Si Italia entra sola en esa relación, solo puede perder. Creo que ese es nuestro mayor error. Más allá de las líneas partidistas, izquierda, centro político o conservador, los une sobre todo la preocupación de que Europa no tenga una sola voz ante China. Deberíamos concentrarnos más en China, porque China se concentra en nosotros. China invierte mucha energía y sinergias en expandir su influencia sobre los países occidentales. Por eso necesitamos un programa para China. ¿Cómo es posible que invirtamos, comerciemos y tengamos cooperación científica con un país que impide sistemáticamente cualquier cooperación? China sigue ocultando y censurando formalmente el origen, la naturaleza y los efectos de la pandemia. Para Europa, está quedando claro que China ya no es solo una potencia económica, sino también política. El sindicato de El Pireo se ha adaptado al nuevo socio negociador chino y está haciendo todo lo posible para negociar los derechos de los trabajadores.
Durante los últimos 10 años hemos tenido la siguiente experiencia con los chinos. Siempre negocian lo más duro posible y exigen tanta libertad como sea posible. Pero si les pones límites, si se topan con estructuras fuertes, un Estado o un sindicato, entonces lo respetan, aceptan nuestros límites. El puerto de El Pireo estará bajo control chino hasta 2052. Entonces, si no se renueva, el contrato de arrendamiento chino expirará. En mi opinión, China ya tiene una gran influencia. No creo que necesite todavía más influencia. Como habitante del Pireo, me gustaría que, una vez que finalice el contrato de arrendamiento, el puerto vuelva a pertenecer a la ciudad de El Pireo, a Grecia. El acuerdo de 2019 entre Italia y China causó mucho revuelo. Pero ahora hay otros inversores en el puerto de Trieste que impulsan su desarrollo. Muchos empresarios tienen otras preocupaciones. Tenemos que ver cómo la pandemia afecta nuestro comercio. Todavía no tenemos idea. Italia sigue siendo parte de la ruta de la seda, aunque hasta ahora no haya entrado dinero chino en el puerto de Trieste. Siempre digo, no nos convertimos en parte de la ruta de la seda, sino que fue exactamente al revés. Los chinos comparten nuestra visión de desarrollo. Otros lugares de la ruta marítima de la seda necesitaban ideas sobre cómo desarrollar su puerto, no solo dinero. Y los chinos fueron allí con dinero e ideas. Nosotros tenemos nuestras propias ideas, sabemos lo que podemos hacer con Trieste. El miedo a China es exagerado, según Michele Geraci, quien cerró el acuerdo con los chinos, y cree que tendrá graves consecuencias para Italia. Mi predicción es que, debido a la geopolítica y a los malentendidos, Italia disminuirá sus cooperaciones con Asia y con China. Se estancará el desarrollo tecnológico, se ralentizará el desarrollo de infraestructuras como puertos y carreteras. Es decir, cosas que necesitamos, pero no hacemos nosotros mismos. E Italia regresará a la Edad Media. China planificó, programó y siguió un proyecto político y económico. Xi Jinping ya está pensando en 2049. China está haciendo exactamente lo que quería hacer. Ahora que tienen un poder económico tan enorme en el mundo, es lógico que también quieran tener voz. Y lo dicen muy claramente. También nosotros queremos influir en el mundo. Bueno, ¿qué tal les ha parecido hasta acá esta dura realidad? ¿Cómo así? Que sin palabras y todos en Bueno, silencio. profe, en mi caso es muy impactante la manera en que China ha querido avanzar y se ha posicionado prácticamente en Europa es muy, em, pues por una parte deja una buena enseñanza en el sentido de que sus estrategias han ido más allá de, pues de lo político, se ha centrado más en manejar su economía y ha impactado en esta región de Italia y de Europa. Eh, Aunque intenten hacer el manejo de, pues, quitarle el arrendamiento a China, se sabe que en un futuro, como su tecnología ha sido o ha ido avanzando,
si pues no sé, yo lo considero así, esta parte de Italia no se mm, consolida o no se adapta a estas nuevas tecnologías, como lo decía en el video, se va a quedar o sea, retroceder y se van a quedar en la Edad Media. Entonces, más que todo, y ellos lo hacen como por compromiso europeo, se sabe que puede tener más discusiones con Estados Unidos. Entonces yo creo que eso de rifirrafe de ideas y compromisos ha sido como el deterioro y la facilidad para otras empresas invertir en este tipo de países que poco a poco van en decadencia, porque ya están dependiendo de los poderes asiáticos y no tienen como esa visión de hacer sus propias cosas. Ya tienen como, bueno, China nos está exportando o nos está manteniendo, nosotros vamos a seguir esa misma dirección y no se cuestionan el por qué o por qué llegamos a esta razón si nosotros tenemos materiales que nos puedan ayudar a avanzar y poder llegar a otros países. Entonces es muy complejo y pues es muy importante estas estrategias que digamos como uno como futuro gestor empresarial tiene que analizar y tiene que evaluar críticamente si eso también puede afectarnos cuando nos toque un manejo de una empresa. Entonces, es muy, es muy duro, pero no creí que iba a ser tan impactante el avance que tiene China frente a estos países que uno a veces escucha que son potencia o que son muy llamativos para las personas en cuanto al turismo. Em, y muy interesante, pues a mí me pareció muy bueno y muchas gracias por presentarnos ese tema, profe. No, aquí ya tienes pues una muy buena base para tu análisis, créeme que sí. Realmente esto que acaban de ver es solo una parte. Ahorita les voy a dejar el enlace de la segunda parte del documental y créanme que a medida que más se avanza en el documental, más se van a sorprender. Claro, digamos que ustedes saben la fuerza, el reconocimiento y pues como el poder también que siempre ha querido resaltar toda la Unión Europea y que ahora prácticamente países de Europa entren a depender económicamente de lo que está haciendo China. O sea, eso es de no creer, ¿sí? Vamos con Jessica. Bueno, profe, como decía la compañera, es como, bueno, en la parte positiva, entre comillas, creo que los países podrían aprender un poco de lo que está haciendo China, ¿no? Me impactó un poco y lo que más me llamó la atención fue que como cuando la pandemia, ellos, sí, ellos prestaron la ayuda a otros países, o sea, llegaron como los salvadores, por decirlo así, o sea, como que este país necesita esto, esta comunidad necesita esto y nosotros podemos hacerlo, a pesar de que ellos también estaban enfrentando una pandemia súper fuerte en China. Entonces, eso también empieza como que las personas, se ve como empieza ese roles de agradecimiento, ese rol de agradecimiento, como que una comunidad está agradecida con China porque, como decía, como decían, ni siquiera la Unión Europea pudo prestarles ayuda. O sea, la ayuda de la Unión Europea nunca llegó, pero sí llegó la de China. Sí, entonces es irónico que está en un país como Italia, que está dentro del bloque económico de la Unión Europea, pues no reciba ayuda de su propio bloque y sí lo reciba de otra persona. Entonces creo que China está como, no sé, se preparó muy bien, creo porque si lo vemos en la vida es así, ¿no? A veces uno no recibe la ayuda de las personas que uno cree que lo van a ayudar, pero sí termina recibiendo la ayuda de otras personas que uno jamás se lo imagina. Entonces creo que a ese país o a esa comunidad le pasó eso. O sea, de la Unión Europea no tuvimos ayuda, estando en el mismo bloque económico, estando dentro del bloque económico,
y sí las recibimos de un país que está fuera del bloque económico. Y eso empezó a generar empezó por el rol, ya lo dije, del agradecimiento, y ahí fue donde fue como China, mmm, como escalando. Entonces creo que China utiliza mucho como esa estrategia, ¿sí? Creo que porque llegan y bueno, miran, esta comunidad necesita inversión el señor que tiene su esta de muelles dice de la empresa de cargue, dice, yo estoy buscando inversionistas porque yo me quiero expandir. Y China tiene dinero, entonces ahí ven la oportunidad, ¿no? La oportunidad de llegar y botar el anzuelo y que el pez caiga de una vez porque, bueno, está buscando inversión, yo tengo inversión, vamos a meternos ahí. Entonces, los países realmente podrían como eh, aprender de esa estrategia de China, sino que China es muy inteligente, o sea, China con sus recursos y con su mano de obra, que puede ser mucho menos costosa que en otros lados, y bueno, eh, pero lo ha sabido aprovechar muy bien y ha sabido llegar a muchísimos mercados, sí, a muchísimos mercados, porque uno entra a Temo, por ejemplo, y ve comentarios de muchísimos países que uno diría, wow, o sea, de Japón, de Corea del Sur, de Italia, de Reino Unido, o sea, creo que, o sea, y eso representa solamente con esos comentarios de muchísimos países que el mercado de China se está abriendo paso por todo el mundo. Entonces, es interesante la estrategia de ellos, pero también es preocupante. Es como preocupante porque la verdad, los países van a empezar a depender muchísimo de eso, como de la economía y de que China les presta dinero y que China les da dinero y que China invierte y que China no sé qué. Entonces también eso es un poco preocupante y alarmante más como para los países subdesarrollados que no tienen la capacidad para competir, ser competitivos en un mercado internacional. Eso va a dificultar muchísimo, muchísimo más, porque los productos chinos ya nos invadieron. Entonces, otros países que no tienen esa capacidad competitiva, pues se van a quedar rezagados y no van a encontrar oportunidades. Yo lo veo por ese lado, que es preocupante por ese sentido. Sí, señora, tienes toda la razón. Y en cuanto a estrategia, ni hablar. Ahora, ustedes de pronto, no sé si han leído, han investigado o han visto documentales, muchos dicen que la pandemia vino de allá, que el COVID vino de allá y que todo eso fue una estrategia, o sea, que todo estuvo planeado, ¿sí? Entonces, ahora el interrogante es, ¿realmente esto fue tan planeado que básicamente crearon el caos a nivel mundial con la pandemia para después llegar y tenderle los brazos y decir, oigan, aquí está nuestra ayuda, si ustedes no tienen cómo, nosotros sí los ayudamos, para que aceptaran y se dieran ante negociaciones, ante muchas cosas, porque claro, China llega con la ayuda, pero ustedes saben que nada es regalado. Es, oiga, yo les traigo esto de ayuda, ahora, ¿qué negociamos y hasta dónde me permite usted llegar y qué vamos a hacer acá? ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde va esa planificación y esa estrategia? Dime, Andrea. Es cierto, profesor, lo que estaba pensando ahorita, porque todo fue tan rápido, la manera en que ellos otorgaron sus ayudas y la manera tan, entre comillas, eficiente para entregar los productos de las vacunas. Y ahora el otro tema que ellos tienen, que yo considero también que es una estrategia, que las consecuencias que tiene el, la vacuna, como, como trombosis, como, sí, un sinnúmero de casos que, digamos, impactó lo que es la pérdida de memoria. Ahorita están promocionando mucho sus fármacos. Entonces, eso es como, o sea, sus laboratorios son tan avanzados que crearon especulaciones que había sido por parte de una sopa de murciélago. Pero no, considerablemente no creo que fuese eso. Ellos han querido avanzar y lo han hecho tan bien
entre comillas, ¿no? Que sorprende la manera tan rápida que ellos otorgan su manera de solución. Entonces, eso es como para considerar. Claro, no, de murciélago por ahí no fue, eso sí está clarísimo. Pero miren que en realidad uno dice, bueno, pero en China también murió muchísima gente, igual que aquí, igual que en todo lado, ¿sí? Y es verdad, pero ¿cuál era la mejor estrategia para no despertar sospechas? Pues que ellos se vieran también afectados al igual que el resto del mundo, pero por detrás había una estrategia quizás ya montada. Muchas investigaciones apuntan a eso. Ahora, y aquí saliéndonos un poquito del tema, investigaciones es lo que hay, ya hay demandas contra contra los laboratorios de las vacunas porque ya está comprobado científicamente que esas vacunas traían consecuencias para la salud de las personas con el tiempo. Y muchas personas en realidad tienen todo el tema médico, todos los exámenes, toda la trayectoria para demostrar el cómo estaban antes y el cómo estaban después de la vacuna, su cuerpo, su sangre, ¿sí? Entonces, acá en Colombia ya hay demandas puestas a esos laboratorios, pero eso es como pelear usted, mejor dicho, contra los más fuertes. Entonces, ¿qué atención le dan a colocar a una persona como uno compitiendo con semejantes marcas de laboratorios o con semejantes industrias? ¿Sí? Y en todos los países se ha demostrado, y ya hay estudios que lo demuestran así. Entonces aquí es cuando uno viene a pensar y analizar, oiga, ¿será que todo eso que dicen los documentales y muestran de que todo fue un plan es verdad? Claro. Y si miramos antes de la pandemia y después de la pandemia, China tomó, mejor dicho, el doble, triple de fuerzas después de lo que sucedió con la pandemia, ¿sí? Y ahora, dentro de lo que ustedes tienen que analizar, recuerden que está la posición de Trump como presidente, porque él quiere establecer, hacer, digamos que colocar muchos mecanismos para tratar de frenar un poco a China. Y porque Trump sale a decir que no creyó en la pandemia, que no cree en el cambio climático, que no cree en la sostenibilidad, que no cree realmente en una cantidad de cosas que para él todo está planeado por un gran ¡ah! No fui capaz con la palabra conglomerado de esto, de empresas, de las empresas más grandes del mundo que tienen el poder y mueven absolutamente todo. Entonces, ¿hay una verdad detrás de todo esto o simplemente son especulaciones, suposiciones que tenemos todos? Eso es lo que ustedes tienen que entrar a revisar porque la posición de Trump es clave para uno entender qué es lo que está pasando más allá de lo que solo nos muestran las noticias o los documentales. Incluso estos documentales, antes de estos, o sea, este documental es más largo, tiene dos partes. Yo les voy a dar el enlace de uno pero de la segunda parte, perdón, pero antes de estos documentales había salido solo uno que duraba como 50 minutos y era, o sea, era más fuerte y realista. Y cada vez que sale DW saca estos documentales, los bajan de internet, al poco tiempo los clausuran. Este tema yo lo he tocado desde hace 2 años que estoy con la institución y créanme que en realidad esta es como la tercera vez que he tenido que ir a buscar o bajarlos o tenerlos porque he tenido momentos en los que no están en internet, o sea, los clausuran, los borran, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, hay demasiada verdad detrás de toda esta suposición, pues, que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vean la segunda parte, me gusta que en realidad les saquen provecho a esta información y les parezca interesante porque es una realidad que quizás muchos no conocen y obviamente es una realidad que no nos va a salir en las noticias que vemos al mediodía, ¿sí? Esto, créanme que muchas digamos, la gran fama que tiene estos documentales de DW es que en realidad trata de mostrar cosas que no, que tratan de ocultar muchos países o muchas empresas. Incluso la próxima clase, vamos a ver uno, pero ese sí es muy corto, no me acuerdo cuánto dura, no sé si son 12 minutos, creo que apenas.
no recuerdo muy bien, pero hay un documental que está basado exclusivamente y que ellos sacaron exclusivamente para mostrar el lado oculto, el lado oscuro de los negocios internacionales, ¿sí? Del comercio exterior. Porque siempre lo vemos como que una oportunidad llegar a otros mercados, esforcémonos por un gran producto, podemos llegar a competir en X, Y país. Y ha sido como siempre lo que nos venden en este, digamos, mundo de los negocios internacionales. Y lo digo como profesional precisamente en negocios internacionales porque toda mi vida en la época en la que estudié, siempre han, digamos que nos han vendido la idea y nos han enseñado que claro, que esta es la gran oportunidad de abrirnos a esos mercados, que esto es lo mejor, ¿sí? Digamos que todo lo que nos venden es, oiga, si usted quiere hacer plata y despegar, mire, esa es la oportunidad, ¿sí? Entonces, claro, uno dice, genial, ahí está la oportunidad, pero no nos muestran el lado oscuro, el lado malo, el lado negativo que trae los negocios internacionales, ¿sí? Entonces, hay un documental que no sé, me acuerdo si es la próxima clase o la que sigue que vamos a ver, exclusivamente enfocado a eso, ¿sí? Porque es que aquí a mí no me interesa que ustedes simplemente se aprendan una teoría y qué son los Incoterms y que sepan sobre aranceles. No, esto lo encuentran en las páginas desglosado clarito y es teórico. Pero la realidad que estamos viviendo de los negocios internacionales es lo que ustedes necesitan para saber cómo tomar decisiones el día de mañana en una empresa basado a esta realidad. ¿Sí? Entonces, de nada sirve la teoría si ustedes no saben qué está pasando alrededor de la posible empresa que el día de mañana administren o tengan. Entonces, por eso estas temáticas vienen siendo tan importantes. Que si yo vengo y se las cuento aquí, ustedes dirán, esta profesora sí habla y cuenta historias. Claro, los documentales son mucho más llamativos para ustedes porque además de que van contando la historia, van mostrando las tomas de que, oigan, eso que están diciendo, que miren ese puerto, que mire cómo está la situación aquí. O sea, lo están ustedes viendo y están viendo las imágenes de que eso no es mentira. Sí, yo aquí les puedo contar mil historias y ustedes dirán, no, esta profesora está en contra de ese país o cree pues que entonces las vacunas y el COVID, pero si ustedes ven con imágenes y se dan cuenta que las investigaciones en realidad nos están llevando a darnos cuenta de cuáles son las realidades ocultas que en realidad nunca nos contaron y nos mostraron. Ya sé cuánto fue la pandemia. Sí, y todo esto que pasó con Europa, entre China y Europa durante la pandemia, estoy segura que de las 10 personas que estamos conectadas acá, ¿cuántos sabían de esto? Sí, porque es que eso no nos lo mostraron las noticias, ¿sí? Entonces, por eso es importante el que mezclemos esa teoría con la realidad actual que vivimos a nivel mundial, ¿sí? Este es el enlace. Ya regálenme en un segundo, se los voy a dejar. Lo que viene en esta segunda parte es aún más fuerte, ¿no? Desde Nuevo Belgrado. Ya se los comparto acá. Miren, ese es el enlace de la segunda parte del documental, ¿sí? Ese es el segundo enlace. Para que por favor guárdenlo ahí en el computador o colóquenlo en un Word para que no se les pierda y puedan terminar de verlo. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a hablar de otro tema. Antes de empezar con esta matriz, había olvidado lo siguiente. Yo ya estuve calificando, yo digamos que cuando yo entro a calificar trabajos, yo espero a que se cierre el trabajo en plataforma y que ya todos hayan enviado, incluso los que envían 3 días tarde. Yo los bajo. Sí, y empiezo a leerlos y voy tomando, digamos que apuntes para después poderles generar la retroalimentación y colocar la nota. Ya tengo calificados la mayoría de sus trabajos. Yo creo que entre mañana y el lunes debo estar terminando y ahí sí entro y subo la nota de todos y les coloco la retroalimentación. Pero digamos que dentro de las falencias generales que he encontrado,
He encontrado algunos trabajos no muy organizados, he encontrado trabajos que han utilizado inteligencia artificial y ojo con eso. Yo en eso sí soy realmente delicada porque créanme que soy amiga de la inteligencia artificial y creo que es una excelente herramienta que nos puede ayudar para aprender demasiadas cosas, pero una cosa es que ustedes lean información de allí y otra cosa muy diferente es que ustedes cojan y peguen textual la información de la inteligencia artificial. Entonces, mucho cuidado con eso. Me daré cuenta en todos los trabajos si lo hacen. Ahora Turnitin ya tiene digamos que la versión, pues, ¿cómo lo llamamos? Como esa herramienta adicional que nos permite identificar, pues, si ustedes, qué porcentaje de lo que hay escrito en los documentos, pues, es tomado textualmente de la inteligencia artificial. Entonces, por favor, ojo con esto en los trabajos. Créanme que por lo menos en esta universidad no me ha sucedido tanto como en otras instituciones con las que trabajo, que en realidad he tenido cursos donde más del 50% de las personas pierden por eso. ¿Sí? Y ustedes saben que el tema del plagio está prohibido, ya sea de cualquier fuente, incluida la inteligencia artificial. Entonces, cuidado con eso. Esto, bueno. Hay algo importante y es que la retroalimentación que yo les deje para ese trabajo, léanla y ténganla presente para que no fallen en esos aspectos en los siguientes trabajos. ¿Por qué digo en los siguientes trabajos? Porque ustedes se van a dar cuenta que en realidad el primer trabajo que van a hacer en esta asignatura y el último es lo mismo, pero con diferente enfoque, o sea, con diferente país y con algunos puntos extra. Entonces, las falencias que ustedes tengan en los trabajos les va a ir retroalimentando y sirviendo para los siguientes trabajos. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente, no se basen simplemente en ir y mirar hasta qué tanta nota. No, tómense la molestia de leer la retroalimentación, que yo en realidad me tomé el trabajo de leer los trabajos completos, ¿sí? Para poderles dejar esa retroalimentación y que espero les sirva para lo que están desarrollando, pues, o lo que van a desarrollar ahorita. Eso quería mencionarles de los trabajos, se me había olvidado hacerlo al inicio, entonces para que lo tengan allí presente. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a hablar de esta matriz de selección de mercados. ¿Qué sucede? Cuando ustedes hicieron ese primer trabajo, yo les dije, oigan, hagan una matriz de selección para el producto, ¿se acuerdan? Que le hicieron la tablita. Pero les dije, escojan el país que quieran, el que ustedes deseen, el que les parezca mejor, pues. Entonces fue una selección a criterio de, yo supongo, me gusta este país, yo creo, ¿sí? Ahora, esta matriz es precisamente para que cuando uno haga un criterio de selección de un país, sea en realidad bajo ciertos criterios, incluso estos criterios que vamos a utilizar son solo como el 70% de los criterios que normalmente se utilizan, porque son muchos más, sino que donde los incluya a todos, ustedes no, mejor dicho, no hacen este trabajo en 2 semanas, ¿sí? Entonces, yo seleccioné, digamos que los criterios que en realidad, primero, pues que sí fueran importantes, pero que también fuera viable obtener la información gratuita para que ustedes pudieran hacer una consulta sin ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, estos criterios les voy a explicar cómo funciona la matriz, ¿sí? Que en realidad va a llevar una puntuación para establecer, pues, digamos, todos los puntos específicos de cada criterio, cuánto, digamos, pueden ayudar a sumar a que sea mejor un país o otro país. En el trabajo que ustedes habían desarrollado, en el segundo trabajo, yo les había dicho a ustedes, escojan 5 países para investigar las políticas comerciales, ¿cierto? Entonces, de esos 5 países que escogieron para el segundo trabajo, ustedes van a seleccionar 2 países. Ojo, ¿cuál es la regla principal?
que esos dos países que escojan no puede estar el país que utilizaron para hacer el primer trabajo, el trabajo que ya me entregaron, ¿sí? O sea, ustedes ya hicieron un proceso y una investigación para exportar X producto a tal país. Ese país con el que usaron para el primer trabajo ya no lo pueden volver a utilizar, ¿sí? ¿Queda clara la regla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Entonces, de esos 5 países que ustedes, o sea, ¿por qué hago una secuencia con este tema del país, el producto y con las otras actividades va a pasar lo mismo? Hago una secuencia de esto, primero, para que ustedes expandan su búsqueda y miren hacia otro horizonte, pero también con el propósito de que ustedes, digamos, esa información que han ido recolectando desde el primer trabajo les sirva para otros trabajos, ¿sí? Que no pierdan la investigación que ya han hecho, ¿sí? Entonces, que si tienen que enfocarse en otro país y van a tener que investigar hacia otro país, listo, pero entonces que no les toque volver a investigar hacia otro producto y demás. Entonces, digamos que por eso tengo organizados los trabajos con esas reglas, para que en realidad ustedes aprendan mucho, investiguen bastante, pero lo que vayan haciendo también les vaya sirviendo, que no lo tengan que pues desechar y ya no les sirva más, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios que se van a utilizar? Los criterios que se van a utilizar, que van a ir aquí, pues en la parte alta, son los que tienen de nombre las siguientes diapositivas que les voy a mostrar. Lo que está acá de título, ¿sí? Lo que está de título va a ser el criterio general, ¿sí? El general. ¿Cuál va a ser el criterio específico? Los que ustedes ven aquí nombrados en las diapositivas, los que están en colores, ¿sí? Esos van a ser los específicos. ¿Listo? Si tienen alguna duda, por favor me interrumpen y preguntan, ¿sí? Porque si ustedes no entienden la lógica de esta matriz, no les va a quedar bien el trabajo. Bueno, entonces, supongamos que el criterio que vamos a escoger sea en primera instancia, o sea, van a tener que hacer todos los criterios, ¿sí? Pero voy a hacerles el ejemplo con uno solo. Entonces, supongamos que el criterio va a ser en estos momentos logística y transporte. Ese criterio general, llamado logística y transporte, tiene unos específicos que son los medios de transporte, entonces aéreo, marítimo, terrestre. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que ustedes hagan una descripción sobre esto, pero aplicado, investigado sobre los dos países que escogieron. Supongamos que escogimos Japón y Estados Unidos. ¿Sí? Yo necesito saber cuál país es mejor para yo exportar el mismo producto que ya exportaron en el primer trabajo, ¿sí? Yo necesito saber cuál país es mejor para exportar ese producto que ya investigaron ustedes para el primer trabajo. Japón o Estados Unidos, supongamos que son los que yo escogí. Entonces, tengo que ir a investigar cada criterio general y cada criterio específico para los dos países, ¿sí? Entonces, en este caso digo, bueno, vamos a hacer entonces la tabla de Japón con el criterio logística y transporte y mirar cómo está en infraestructura para yo cómo puedo exportar ese producto. Me toca aéreo, me toca marítimo, me toca terrestre, pero investigar cómo está en cuanto a infraestructura aérea, marítima, terrestre, ese país y colocarlo en la descripción. Ya teniendo esa investigación clara, ustedes van a tener que hacer una valoración, ¿sí? Esa valoración es de 1 a 5, miren. El específico es de 1 a 5 la valoración. Supongamos que en el ejemplo que estamos haciendo, pues resulta que Japón espectacular en marítimo, entonces le pusimos 5, en terrestre no tanto, entonces le pusimos 4. ¿Cuánto me da entonces la suma de estos criterios? Bueno, y de aéreo supongamos que no había cómo, esto no lo tengo yo en cuenta porque es que resulta que mi producto es imposible exportarlo de forma aérea. Entonces coloco 0. Entonces sumo los criterios específicos y esto me va a dar un total
para el criterio general, que es logística y transporte, que sería 9, ¿sí? Entonces, después de que ustedes ya tengan el criterio general de logística y transporte con puntaje, tengan el criterio de, por ejemplo, los factores económicos, el puntaje general, de demografía y situación política, el puntaje general, todo, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues ustedes van a hacer la suma. Entonces, Japón me dio un total de 50, Estados Unidos de 70, entonces definitivamente es mejor exportar mi producto a Estados Unidos, ¿sí? Y van a tener que hacer una conclusión, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de trabajo? Estas dos tablitas, ¿sí? Estas dos tablitas, pero claramente va a ser mucho más largo porque pues acá estamos haciendo el ejemplo con solo un criterio y son todos los que les voy a mostrar acá, ¿sí? Todos los que les voy a mostrar acá. Miren, acá está el de logística y transporte. Entonces, el criterio general, siempre el título de la diapositiva y los específicos, los que están en colores. Em, sí, Andrea, si quieren cambiar esto, si lo quieren cambiar, sí se puede. Sí, pero pues digamos que es más trabajo para ustedes, ¿no? Entonces ya es decisión propia. Bueno, dime, Jessica. Profe, bueno, no sé si es que entendí un poco equivocada. En de logística y transporte, se tiene solamente en cuenta el transporte, o sea, por ejemplo, digamos, no sé, mi país es Japón, bueno, pues, digamos que Japón. Entonces, digamos que mi producto se puede exportar marítimo, porque pues terrestre sería como muy lejos, ¿no? Entonces, es solamente como el tramo a lo que se podría exportar sin tener en cuenta que desde el puerto hasta, por ejemplo, mi socio tiene que llevarlo por tierra, o también se tiene en cuenta eso, o No. solamente la ruta de la exportación. Sí, no, mire, ponme cuidado. Es la ruta de la exportación, pero entonces tengan Ah, presente ok. que, por ejemplo, ustedes pueden tener, digamos, la alternativa de llegar por dos medios de transporte, no solo por uno, que su producto sea adecuado enviarlo ya sea en avión, supongamos, o que sea adecuado enviarlo vía marítimo, ¿sí? Ah, Entonces, ustedes allí dicen, ah, bueno, no, supongamos que mi producto se puede enviar por los tres medios de transporte, lo puedo yo llevar. Ah, bueno, pero entonces tengamos en cuenta que la infraestructura que puede tener ese país puede hacer más costoso el envío en avión, supongamos. Y que o sea, claramente para las cantidades que necesito llevar es mejor hacerlo vía marítima. O sea, Entonces, es como dependiendo analizar, todo eso, por el ejemplo, puntaje. si es vía marítima, analizar, por ejemplo, en Japón, cómo están los puertos, ¿sí? O sea, cómo están como los muelles donde reciben los pedidos, por decirlo así. Si es en avión, analizar cómo está el aeropuerto, ¿sí? Infraestructura del aeropuerto. Ah, ok, profe, ya entendí. Es que yo Claro, de pensé que... decir, bueno, este país solo tiene un aeropuerto y en realidad ese aeropuerto, todo lo que tengo que transportarme al otro lado del país para llevar la mercancía, eso no es viable, entonces no, muy mal por ese lado, como puede ser que el otro país diga, no, es que tiene una cantidad de aeropuertos y va a ser muy rápido llevar del aeropuerto al punto la mercancía, o sea, tienen que pensar en eso. Ah, ¿Listo? ok, profe. Sí, señora. Listo. Gracias. Esa Dime, era mi duda. Marcela. Vale. Hola, profe. Profe, Hola. una pregunta. Entonces, en un cuadrito manejamos todos bueno, coloco, por ejemplo, qué sé yo, en negrilla coloco el criterio general, debajo criterios específicos, enseguida otra fila, criterio general, Ujú. criterios específicos. La sumatoria, el profe, la valoración va del 1 al 5 o del 1 al 10. No, del 1 al 5 los criterios específicos, mira, Específicos del 1 al al 5 5 y los claro. generales. No, el general lo que te dé la suma. Todo lo que sumes de los específicos, lo que te dé, te puede dar 9, te puede dar 12. Aquí es que Ok. solamente estamos con tres criterios específicos, pero mira, por ejemplo, aquí estamos con 8. Sí. Entonces, Profe, pues pero la suma salir muy entonces alta. en el cuadrito que está en la parte inferior Ujú. izquierda, ahí colocaríamos entonces lo que suma el mismo que está Todos a los la derecha. generales.
todos los Los generales, o sea, esto que te dio de suma en logística y transporte, le sumas lo que te salió en en el todos otro, los factores en el otro. económicos y así, así, y te va a dar aquí 70, 80, 90, bueno, el puntaje que te dé para cada país. Bien, profe, y el cuadrito que está encima de, o sea, en la parte superior izquierda. Ajá. No, es que este es el ejemplo para que entendieran Ah, este, pero en realidad ah, los que ustedes van a hacer es este y este. y eso. Ujú. Ok, gracias, profe. Y pues este va a llevar es una conclusión, ¿sí? ¿Yo qué les recomiendo? Que lo hagan en Excel. La verdad es esa. Me parece más sencillo, más organizado. Si lo quieren hacer en Word no pasa nada, pero cuando empiecen ya a darse cuenta de toda la información que va allí, pues me parece que de pronto se les facilite más en Excel. Pues ya es decisión de ustedes. Igual ustedes saben que los trabajos me los envían en PDF. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los demás criterios? ¿Sí? Que ustedes van a analizar de esos dos países. En cuanto a factores económicos, van a revisar cómo está la inflación en ese país, cómo está la tasa de interés activa, cómo está la moneda y tipo de cambio, si es fuerte, si está bien, mal, la evaluación, la devaluación de esa moneda. Van a investigar sobre el Producto Interno Bruto de ese país, el ingreso per cápita, la balanza comercial y la tasa de desempleo. Estos son los datos más fáciles de buscar porque hasta creo que Wikipedia se los da, ¿sí? Pero entonces tienen que analizar estos 8 factores en cada uno de esos países, cómo están, esos factores económicos. Entonces, este es el criterio general, estos 8 son los criterios específicos para cada uno de los dos países. Tenemos también la demografía y situación política. Aquí van a entrar a analizar en la población, qué población, cuántas millones de personas hay. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los tratados yo les hablaba de la población general? Bueno, entonces la población, la estabilidad del gobierno. Ojo que ahora ustedes saben que el tema político está teniendo demasiada importancia. Miren, cuando acá estábamos en elecciones, que muchas empresas pusieron todo en stand-by, dijeron, hasta que no se sepa qué presidente queda, no invertimos, no cancelamos o no aprobamos. Entonces, hay que revisar la estabilidad del gobierno. El riesgo país, muy importante, y el idioma y religión. ¿Por qué el idioma y religión? Porque esto también viene siendo un factor clave dependiendo del producto que yo quiera llevar. Ahora imaginen ustedes tratando de llevar carne a la India donde las vacas son sagradas. Nos toca tener en cuenta la religión o incluso el idioma, que puede ser un factor que nos facilite o nos dificulte pues llegar a ese mercado. Bueno, tenemos también el comercio exterior, entonces van a buscar los datos de importaciones totales de su producto ya escogido en ese país. Importaciones de Colombia, ¿sí? Si de pronto ese país ya está importando ese producto desde nuestro país, o sea que Colombia le está llevando producto allá. La participación de Colombia en las exportaciones, ¿qué porcentaje es? ¿Sí? Porque si Colombia sí importa o si lleva, supongamos que cambiemos la palabra, porque pues allá desde ese país lo vemos como importación, desde aquí es exportación. Entonces, si Colombia ya está exportando ese país, ese producto, supongamos que yo escogí Japón y Estados Unidos, si Colombia ya está exportando naranjas a Japón, ¿sí? Muchos otros países le pueden estar exportando naranjas a Japón, ¿sí? Entonces, ¿qué porcentaje es el que tiene Colombia en esas exportaciones allá comparado con la de los otros países? Ah, no, es que Colombia exporta el 50% de la naranja que está llegando a Japón, el otro 25% lo tiene Uruguay y el otro 25% lo tiene Chile, supongamos, ¿sí? Los principales competidores internos y externos. Ojo con esto. ¿Con quién está compitiendo usted, que es productor de naranja, esto en estos momentos? ¿Quién más está llevando naranja a ese país que usted está analizando? Que en este caso, en mi ejemplo, es Japón.
Ah, bueno, es que no, resulta que Chile y Uruguay están llevando. Entonces, ah, bueno, ahí tengo competidores externos. ¿Y los internos quiénes son? Ah, no, es que resulta que hay dos grandes empresas productoras de naranjas dentro de Japón. Esos son los internos. La logística y transporte, ya la dijimos. Barreras comerciales, que ustedes ya han ido investigando sobre esto y ya tienen cancha en esto para en el segundo trabajo, pues van a tener que investigarlas para, digamos que la información que ya tienen de ese segundo trabajo les va a ayudar también un poco y les va a servir aquí, ¿sí? Porque acuérdense que esos países que van a seleccionar salen del segundo trabajo. Tenemos entonces aquí investigar el IVA, los acuerdos comerciales, las exigencias normativas adicionales que puedan tener y otros impuestos o otras barreras, sí, que ustedes ya las tienen, ustedes ya investigaron esto, quienes ya adelantaron el segundo trabajo, ¿no? Y el gravamen arancelario, muy importante, por eso lo pongo en mayúscula. Sí, porque este es el arancel más importante o el impuesto más grande, pues, porque pueden haber otra clase de impuestos, ¿sí? Dime, Julie. Profe, qué pena, es que su merced dice que ya nos calificó el producto uno o le interpreté mal porque pues no veo No, el no, 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 comentario, no. la observación, la Que ya retroalimentación. revisé la mayoría de trabajos y que ya tengo las retroalimentaciones de alguno y las notas de algunos y que mañana o el lunes, cuando termine de leer los dos o tres que me faltan, les subiré a todos su retroalimentación y su nota. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Esa inteligencia de mercados utilizando el instructivo que les acabo de explicar, que es la matriz de selección de mercados. Este trabajo lo deben presentar prácticamente en un mes, el 25 de abril, pero no dejen para última hora. Yo les recomiendo, como les digo, que lo hagan en Excel, les va a quedar mucho más organizado porque si se dan cuenta son muchos criterios específicos. Igualmente va a ser en CIPAS y es un trabajo que vale el 20%. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Recuerden, la regla número 1, no pueden utilizar el país que utilizaron para el primer trabajo. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro, chicos? De momento sí, profe, cualquier cosita del foro académico o su correo. Me escriben a través de la plataforma, sí, no pasa nada. Es que mandan un mensaje, hay un correo electrónico. Es que cuando me envían por el correo electrónico que está inmerso en plataforma, pues ya sé a qué curso pertenecen a ustedes, ¿sí? Porque cuando me escriben de pronto por el chat y todo eso, quedo loca porque solo puedo ver sus nombres, pero no sé de tantos estudiantes de qué me están hablando o sí, de qué grupo son, porque no todos tampoco van en el mismo momento, ¿sí? Entonces, o en la misma tema, pues. Entonces, por eso me gusta si me escriben, sea por allí. Además, también porque la plataforma me alerta cuando es a través de ese correo interno en la plataforma. Me llega un correo diciéndome que me mandaron un mensaje. En cambio, si me escriben por el chat, no me alerta. ¿Sí? Bueno. Entonces, si no hay más dudas o inquietudes, finalizamos nuestra clase el día de hoy. Espero en realidad se hayan llevado demasiado conocimiento hoy con tanto que muestra este documental y que estoy segura ahorita que entren ustedes a investigar más y ya que les sembré esa semilla y esa duda con lo que hablamos, pues creo que van a tener un muy buen análisis quienes pues lo vayan o deseen presentar. ¿Listo? Les deseo a todos un excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, Sí, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Feliz fin de semana.